Hola, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en un nuevo espacio de entrevistas. Hoy diferente. Hoy estamos con Mujeres con Corazón. Hoy tenemos a Ana con nosotros, Ana González Ferrán. Gracias por estar aquí, Ana. Gracias por aceptar. Gracias a ti, María Ángeles. Es un auténtico placer estar contigo, una veterana de las entrevistas. Me encanta. Nosotras dos formamos parte de una comunidad y este espacio de Mujeres con Corazón es un espacio de entrevistas de la comunidad de una mujer cualquiera. Por Corazón. tanto, Por tanto, voy a presentar un poquito quién es Ana González y como os decía, gracias por estar aquí. Y ella nos viene a presentar Ser Mamá Coach, que nos va a contar a ver qué es todo ello. ¿Y quién es Ana? Nos presenta su libro como Ser Mamá y no morir en el En el intento, intento. ¿no? Y en ella a mí me ha encantado lo que pone, despierta la mamá coach y conviértete con la influencer de tus hijos. Me ha encantado esta forma, ¿no? Ella comparte muchas veces cómo podemos mejorar eh, nuestra relación, mejorar los resultados con nuestros hijos, ¿no? La comunicación con ellos. Su objetivo de su emprendimiento es actualizar la forma de ser madre hoy, al igual que actualizar, ¿no? Podernos actualizar como actualizamos, ¿no? Un móvil, un ordenador, ¿no? Te ayuda a conectar con tus hijos, a poder vivir con una vida feliz en familia. Una de sus, ¿no?, programas que tiene es Mamá Coach Consciente y ella realiza una pregunta, ¿no?, que nos sirve para todos. Seamos madres de más adolescentes o de más niños o ya seamos abuelas, que nos va a servir igual, ¿no? ¿Eres una madre ocupada buscando equilibrio entre tus múltiples obligaciones y el deseo de una vida mejor? A mí esta pregunta me hubiera gustado que me la hubieran hecho hace muchos años. Yo hubiera contestado que sí, ¿vale? También aconsejan aprender, como os decía, esa comunicación efectiva con tus hijos, sean sobre todo adolescentes, que es cuando tienen más, todos nosotros antes de llegar a nuestra madurez hemos pasado por esos adolescentes y muchas veces podemos recordar nuestras dificultades, ¿no? Su experiencia en formación y educación de adolescentes, jóvenes y adultos, con la cual lleva más de 35 años, ¿no? Ella es una gran emprendedora, conferenciante, formadora, escritora. Y hoy viene a compartir un poquito de toda esta parte, ¿no? De ser mamá coach, que es interesantísimo. Pues sí, ya. Yo creo que es muy interesante. O sea, a ver, hemos avanzado mucho a nivel tecnológico. Está la parte de la inteligencia artificial. Ha habido unos avances increíbles en estos últimos años del siglo XXI. Y sin embargo, seguimos educando como en el siglo XX. Claro, en el siglo XX, pues iba bien, ¿no? Pues todos como máquinas, ¿no? Como en la revolución industrial, pues para trabajar en fábricas, pues todos muy bien, todos hacían lo mismo. Pero ahora no, ahora necesitamos creatividad, necesitamos otras herramientas que nos ayuden a actualizarnos. Y la primera, y como la escuela es más lenta, pues yo he pensado Sí, sí. empezar por la familia. Porque en mi caso, vamos, yo lo tuve que hacer por narices, me tuve que convertir en mamá terapeuta cuando hace 28 años, en el 95, que nació mi hijo pequeño con una parálisis cerebral. Entonces ya bueno, pues ahí me dio la vida un pequeño repaso, un pequeño vuelco. Y entonces ahí tuve que aprender a no hacer. En mi caso, que yo soy muy activa, en mi caso una de las cosas fue aprender a no hacer, a dejar que sí, a aceptar pues a mi hijo como era y no como me gustaría que hubiera sido, que eso son cosas bueno, que al final están ahí, porque yo muchas veces, analizando los conflictos entre madres e hijos a lo largo de mi historial docente, la mayoría es porque no aceptamos, no les aceptamos como son. Incluso a nosotras mismas, nosotras nos gustaría ser otra persona, nos gustaría tener, mira, yo tengo aquí siempre mi varita mágica, que va maravillosamente bien, pero no siempre funciona. O sea, nos encantaría que clank le ponemos, Totalmente. conviértete en sapo, o conviértete en el niño obediente, inteligente, que lo haga todo bien a la primera, que no. Y pues no siempre funciona. Yo a veces se la dejo a las mamás, le digo, toma, toma, mira, úsala, yo te la presto.
Y a mí a veces me funciona, pero no siempre. Con lo cual, pues mi propuesta es tomar conciencia, o sea, es decir, vamos a ver, lo que estoy haciendo como madre me ayuda con mis hijos, pues fantástico, sigue haciéndolo. Pero lo que estoy haciendo, o sea, ahora la relación no es como me gustaría pues tener más tiempo para mí, quitarme esas mochilas que tenemos de, bueno, pues de nuestras ancestras y de a lo largo de la historia. Y me gustaría poder educar de una manera más efectiva, más productiva, con más cuidado. Entonces, esa es un poco mi propuesta, ¿no? O sea, yo me considero una madre profesional. Es que fue un poco lo que tuve que hacer, o sea, dejar de lado lo que habían hecho conmigo, ni hacer todo lo contrario que habían hecho conmigo, ni hacerlo como lo habían hecho, porque la verdad es que lo hicieron bastante bien dadas las circunstancias. Pero bueno, tomar conciencia y darles a cada uno lo que necesitaban. Yo tenía dos hijos, el primero, bueno, pues nació en el 92 y pues él era el que, digamos que me enseñaba. Ujú. Y claro, el segundo ya fue el que me dio la vuelta y por eso esta propuesta, ¿no? Que tiene que ver con mi camino personal y profesional. Yo siempre lo digo, ¿no? Digo, ya desde pequeños, ¿no? Vamos a la escuela, ¿no? Vamos aprendiendo los diferentes niveles y al final cuando acabas, ¿no? Te dan un título. Y yo siempre pregunto a la gente, a ver si sabéis cuáles son los dos títulos que nos dan primero y el resto de nuestra vida es un aprendizaje. Y mucha gente no. El de ser hijo y el de ser padres. Y hoy añadiría el de ser abuelos, porque el de ser abuelos te facilita que como ya has sido padre, en aquello que sientes que has fallado o que no lo has hecho como te hubiera gustado hacer, porque no tenías tiempo, no tenías espacio, yo desde mi experiencia, cuando eres abuelo, el tiempo que dedicas es totalmente diferente. Nada que ver. Nada que ver porque puedes estar presente, no, a ver, Es no otro tienes papel, las tú ya no mismas los tienes que educar. preocupaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿no? Y a veces con mis hijos, ¿no? Dicen, oh, porque es que, ¿no? Sí, es que el tiempo de educar ya me pasó. Claro, Ahora tengo el espacio para compartir y ver aquello que, ¿no? Que a veces hablando con mi marido le decimos, ¿no? Aquello que no supimos hacer de otra manera, ¿no? Como decías bien tú, claro. nos da espacio para hacerlo diferente, ¿no? Que no quiere decir que lo vayamos a hacer mejor, sino que, ¿no? Estás allí desde una presencia y muchas veces, ¿no? A veces mi marido me dice, pero si esto no lo hacías con nuestros hijos, digo, ya, pero ahora Pero ahora me tengo más apetece. conciencia y sí, voy a hacerlo. Ahora me apetece disfrutar. Yo creo que eso es una etapa muy bonita porque yo creo que ahora es disfrutarlos. O sea, yo pienso que los nietos es para disfrutarlos, los hijos hay que educarlos, entonces no siempre es un papel agradable el del educador, porque, a ver, nos gustaría, yo me acuerdo, mi sueño de profesora era poder abrirles las cabezas y que les meterles la información y que no les costara. Pero es que eso no es posible. Entonces, la cuestión es esa, es decir, me convertí en una facilitadora. Realmente el papel del profesor tiene que ser de facilitador y el de los padres es un poco exactamente igual. Por eso la propuesta de Mama Coach, no tomar, o sea, es decir, trabajar, acompañarles desde una madurez, porque primero has tenido que madurar tú, porque no sé tú, María Ángeles, pero yo noto una falta de madurez como sociedad en general, Sí, ¿no? sí, sí, Que no sí, sí. queremos, además no queremos crecer, pues no nos responsabilizamos, todo la culpa es del chachachá o de quien sea, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, claro, eso en realidad no es un buen punto de partida para educar, porque, bueno, en primer lugar tú vas a ser el ejemplo que tú quieras ver en tu mundo, a tu alrededor, porque tus hijos van a hacer lo que tú hagas, no lo que les digas que tienen que hacer. Entonces creo que lo primero es tú actualizarte, o sea, bueno, pues decir, a Sí, sí. ver, ¿qué dificultades tengo? Bueno, pues cómo lo puedo aprender, qué puedo hacer. Y a partir de ahí, todo funciona mejor, porque yo aprendí a raíz de lo de mi hijo, montamos una asociación para niños discapacitados en el año 2000 que sigue funcionando en Alicante muy bien. Y yo me di cuenta después de trabajar con muchas madres y padres y muchas familias con niños con diversidad funcional o con distintos Ujú. tipos de diversidades,
que no hay niños con problemas, hay padres con muchísimos problemas. O sea, que si tú te arreglas tú, los hijos se colocan solos. Esa es un poco mi experiencia y no solamente como madre, sino también como educadora, porque cuando había a lo mejor un alumno conflictivo, enseguida, ¿qué se hace? Pues mandarlo a un profesional. Vale, y yo he trabajado con niños porque me han mandado pues lo típico, oye, pues sobre todo con gente conocida, ¿no? Ujú. Pero claro, luego iban a casa y entonces todo lo que les habías dicho todas las pautas que les dabas en casa no servía, tenías que trabajar con ellos antes. Entonces yo creo que es mucho más fácil empezar por ti como madre o como padre. A ver, que yo es mamá coach porque es mi experiencia. Sí, sí, sí. Y realmente es verdad que las madres seguimos, para bien o para mal, teniendo mucha más carga de lo que, bueno, de lo que se supone que tenemos que tener. Bueno, es que ya estamos educando cuando nos quedamos embarazadas, ¿no? Ya Claro, desde ese punto ya, ¿no? Que por mucho que se pongan, ¿no? A veces nos reímos en el hospital cuando hablamos así, ¿no? Y dice, hombre, pero nosotros también estamos allí, sí, también estáis allí, pero no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Mm, bueno, pues hay diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? Pues esta es una de las diferencias, ¿no? Y sin quererlo y sin darnos cuenta, ya estamos educando a claro. ese niño desde nosotros lo que sentimos, ¿no? Muy bien tú dices, ¿no? Mm, Si nos atrevemos a indagar en nosotros, ¿no? Yo siempre lo digo, desde el amor, desde el compartir, desde la total compasión hacia ti, pero darte cuenta que estás engendrando a un bebé que después vas a traer al mundo, ¿no? Y entonces, cuídate tú, ¿no? Cuídate tú. Y mira, María Ángeles, me ha encantado que has dicho la compasión, porque ¿cómo te tratas a ti misma? Yo no te lo pregunto a ti, que tú estás Sí, muy bueno, a trabajada, veces pero en general, tampoco no me trata con compasión. sí. Pero en general, si vas indagando, ¿cómo te tratas? O sea, porque muchas veces dices, vale, yo educo y no me está gustando la manera de educar, pero es que tienes que empezar por ti. Mm, ¿Cómo te tratas a ti misma? Normalmente nos maltratamos porque, ¿qué hacemos? O sea, nos tratamos como nos han tratado de pequeñas. Y nuestros padres de antes, pues, oye, la zapatilla, pues si tenía que correr, corría. Y si tenía que, sí, sí, o sí. sea, realmente no, Ujú, no había nada de conciencia, lo hicieron lo mejor que pudieron, ujú, pero y para el mundo del siglo pasado, pues bueno, pues más o menos ujú, funcionaba. Para gente que dices, bueno, pues acabo una carrera, hago lo mismo, el mismo trabajo durante toda la vida y todo muy cuadriculado, pues podía funcionar. Pero claro, eso se ha quedado ahí y realmente quien está tratando contigo es esa niña herida ujú, que no se trata con ninguna compasión y entonces es muy difícil luego trasladar esa compasión a tus hijos. ujú, Así que totalmente. hay que empezar a mí me gusta mucho eso, reeducar o sea, reeducarnos, maternarnos a Ujú, nosotras mismas desde la necesidad que tuvimos de niñas que no fueron atendidas. Entonces, cuando tú abordas eso, cuando tú te trabajas eso, primero, te vuelves mucho más ligera. Te vuelves mucho más ligera porque te quitas una mochila que no es tuya. Conectas con tu esencia y desde ahí puedes educar muchísimo mejor y puedes vivir mucho mejor. Esa es un poco ujú. mi Y, propuesta. sí, y además dejas, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De echar pelotas fuera, ¿no? El otro es Eh, culpable, ese también, ¿no? El jefe, el político, ¿no? el Bueno, niño, el marido, el profe, el gobierno, el pues trabajo. vaya profesores que no saben educar, que no sé. Eso es, eso Bueno, ¿no? Entonces Mm, podernos posicionar desde eso, de otro lugar, ¿no? Y total. permitirnos Y permitirnos sí, fallar, ser perfectamente imperfectas. ahí es donde iba, ¿no? Que nos Sí, han puesto tanto, que somos perfectos, ¿no? Mira, el otro día hablando con mi nieto, ¿no? Que juega fútbol y decía, ¿qué? ¿Cómo ha ido el fútbol? Bueno, somos segundos. Digo, "Ah, pues mira, qué maravilla, ¿no? Eh, digo, es compartir, no, aunque vayamos a competir, pero no pasa nada si en vez de ser el primero, el segundo, el tercero. Y me decía, sí, pero esto no nos lo enseñan, esto me lo dices tú, esto no nos lo enseñan. Digo, a ver, ya, si ir a jugar a fútbol, a básquet o lo que sea, es porque te gusta.
Si además ganas, pues tienes una Mejor. mucho mejor. Pero lo principal, digo, a veces jugarás un partido en el cual no vas a ganar, pero te lo has pasado, pipa, ¿no? Y Claro, me miraba con una cara diciendo, ¿y esta qué me está contando ahora? Pero claro, esto lo he aprendido con el tiempo, ¿no? claro, Con porque experiencia, ¿no? unas veces se gana y todas se aprende. Todas se aprende. Y lo que tú dices, mira, hay una cosa que me gusta mucho porque esto es la culpa, ¿sabes? Esa del, ay, ay, qué mal lo he hecho, ay, por mi culpa, ay, porque esto las mujeres tenemos aquí una Eso carga es. y a mí me encanta enterrar, o sea, una de las cosas que hacemos es enterrar el látigo de guerra y de la culpa, ¿no? De decir, no, esto no, porque aquí hemos venido todos a aprender. Tratándose del aprendizaje, pues bueno, pues es eso, es el método, el aprendizaje. Yo he estudiado mucho el aprendizaje, la enseñanza del aprendizaje y me ha interesado mucho porque escribí un manual en su momento del arte de aprender a aprender, porque creo que es una habilidad importantísima para la vida, porque si sabes aprender puedes hacer de todo, pero no hay un manual de instrucciones para el aprendizaje, o sea, no hay un manual de instrucciones para la vida. Y la verdad es que se aprende método del ensayo y del error, es el método tradicional Ujú. y repetición. Sobre todo cuando estamos ante algo nuevo, que estamos ante una sociedad nueva, ante parámetros nuevos, ante cosas completamente nuevas. Entonces necesitamos tener una base sólida, pero luego pues tratarlo un poco como un juego, lo que tú decías, ¿no? Pues oye, el juego es digamos, la principal fuente de aprendizaje de los niños. Los niños aprenden jugando, entonces tendríamos que volver un poco a eso, a mirar qué es lo que hacen ellos para repetir nosotras algo parecido, ¿no? No, que no sea, porque fíjate, la curiosidad se va perdiendo y las ganas de aprender se van perdiendo con la edad, Ujú. pero no con la edad, o sea, no con la edad, porque eso no, sino con el sistema educativo, con lo que yo llamo en mi libro la educastración que existe, porque es verdad, porque, en fin, no es una palabra, no es muy políticamente correcta, pero es verdad, te van diciendo, no, se van riendo de ti, tiene que ser todo muy rígido, a lo mejor te hacen una pregunta y entonces en vez de esperar a que tú hagas una respuesta creativa, que las hay, como tú tienes ya la respuesta pensada, pues entonces si te dicen algo diferente no cabe. O tenemos una idea de lo que tiene que ser un hijo y entonces si hace algo diferente ya no encaja y entonces te frustras y aquí, bueno, pues salen chispas. Yo le digo, es que no hay manual, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? Y yo, por ejemplo, voy con una compañera aquí, estamos en una zona que hay un monasterio, y que es muy importante y todo esto, ¿no? Y casi siempre ella explica la historia de allí, ¿no? Y cuando la tengo que explicar yo, ¿no? Pues yo digo, cuando yo estudiaba, como la tenía que aprender así, porque no había ninguna forma más, ¿no? No me gustaba, digo, y ahora con lo que disfruto cuando yo la tengo que explicar, esa parte, ¿no? Es eso que tú dices, ¿no? Es que nos han puesto dentro de un embudo, ¿no? Que todos tenemos que ser iguales, que tenemos que responder iguales, que tenemos que funcionar igual, ¿no? Yo siempre cuando oigo, sí, estudia para ser el número uno, yo digo, y si tú ¿Para no qué? eres el número uno, ¿qué pasa? No hace falta que estudies. O no hace Claro. falta que te apasione, o no hace falta que te comprometas, ¿no? Claro. Los mensajes que lanzamos, ¿no? Exactamente, que yo creo que hay que formarse, creo que la formación, porque la formación da mucha libertad, porque cuando tú sabes, tienes capacidad de decisión, tienes más capacidad de maniobra, puedes comparar, puedes decir, bueno, pues esto me conviene o no. O sea que yo soy una gran aficionada y fanática de la formación, de hecho Eso sí. no paro Ya. de formarme, o sea, Pues mira, aquí nos encontramos todos por igual. es que creo que es algo bueno, primero porque soy curiosa y creo que la curiosidad es lo que a mí me mantiene joven, me mantiene activa, me mantiene pues con ganas de hacer cosas, ¿no? Y lo que también me ha ayudado, por ejemplo, con mi hijo Pablo, cuando nació, pues no había internet, no podía mirar en ningún sitio y gracias a la curiosidad que tuve, como estaba Amazon, pues ya yo era profesora de inglés, entonces pude empezar a pedir libros del cerebro. Yo mi neurociencia fue así, libros de estos que en inglés que veía yo por ahí, que digo, uy, este va del cerebro de Oliver Sacks, de yo qué sé, cosas de hasta un Sí, 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 psiquiatra, sí. lo que fuera, ¿no?
Y luego también di con una escuela en Filadelfia que enseñaban a leer de una manera diferente. Le pedí los bits de información allí, me los trajeron, le hice ese programa a mi hijo. Luego lo operamos en Rusia con una técnica de microcirugía, pero todo en offline, o sea, no había online, pero todo gracias a la curiosidad de decir, no, a ver, esto no puede, a mí que me digan, mira, hay una cosa, esta mañana se lo he regalado a una amiga que le habían dado un diagnóstico Ujú. complicado y entonces le dije, mira, yo te regalo lo que a mí me sirvió para mi hijo. Un diagnóstico no es un pronóstico. Y para mí fue clave. A mí me decían, no, es que no me han dado, no me habla. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Digo, vale, me decían, es que, digo, no, 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 es que tú sabrás de mucho de neurología, de lo que sea, pero es que la experta de mi hijo soy yo. Y yo veo que tiene otras cosas que me decís muy mal, pero yo le veo posibilidades y yo veo que hay, pues eso, el funcionamiento del cerebro, empiezas a leer, empiezas a ver que es plástico y que, bueno, que por qué no, ¿no? Y entonces, y que claro, la función hace al órgano, o el órgano la Ujú, función, quiere decir, ujú. si tú lo trabajas, al final Sí, sí. se va Se moviendo. desarrolla. Se desarrolla, entonces yo estoy, vamos, mis casos de éxito aquí los cuento, lo hablo de mis hijos y, por ejemplo, mi hijo que no iba a hablar, tuvo una hemiplegia grave y no iba a hablar, no iba a andar, no sé qué, según él, los diagnósticos Ujú. iniciales, pues acabó presidiendo un club de oratoria. O sea, quiero decir, está trabajando y está, pues tiene su pareja, está independiente, conduce con su coche adaptado, Ujú. pero bueno, hace vida totalmente normal. Los nenes le preguntaban cuando le veían, dice, Pablo, ¿cómo puedes montar en bicicleta si solo tienes una mano? La gente se sorprende. O jugar a la PlayStation con una mano. Pues él ganaba a su prima, que era 2 años menor, y con una mano y los amigos de su hermano le decían, ¡qué suerte tu hermano! Juega a la PlayStation con una mano, como si fuera, Ujú. ¿sabes? O sea que todo es relativo. Bueno, porque nos han educado, ¿no? Es que lo blanco es blanco y no puede ser una tonalidad hacia gris, ¿no? Y lo Claro. negro es negro, no puede ser también una tonalidad a gris, ¿no? Y entonces es como, mm, ¿no? Como tú decías, ¿no? En el siglo pasado era eso así más rígido, ¿no? Y ahora la física cuántica nos está demostrando que de Que eso no, así, nada, nada, nada. nada tiene que ver, ¿no? Y yo Y, creo que subirse al carro bueno, de la innovación, subirse al carro de la actualización y sobre todo si estás en una posición de educador. Bueno, yo creo que en cualquier posición, pero si estás de educador como profesor, como padre, como incluso como sanitario, yo creo que cualquier persona, porque al final tenemos que cambiar el mundo entre todos. María Ángeles, ¿qué te parece? sí, sí, yo totalmente, ¿no? Porque Una primero que persona a la vez. sí, sí. No, y a veces lo digo, ¿no? En las charlas o así, cuando hablamos, digo, claro, si nos mantenemos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pues seguiríamos en la cueva todos allí con el unga unga y no saldríamos, ¿no? Entonces, hubo alguien que dijo, voy a ver si descubro cosas nuevas, ¿no? Qué Y bueno. pues esa parte, ¿no? Permitirnos, ¿no? A mí me dicen, es que, pero tú vas a dejar algún día de estudiar o de hacer cursos, ¿no? Porque Pues a veces me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Que estás libre hoy? No, estoy de formación, ¿no? Y sigues, pues sí, pero no sigo formando tanto, que también me sirve, para después, pero para mí, ¿no? Para nutrirme. Y estoy estudiando lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. es, claro. Y sobre todo, yo creo que lo más interesante, a mí lo que más me interesa es el ser humano. Es que es el ser más complejo que hay. Además, es material altamente sensible. Y eso además no lo vamos a acabar de conocer nunca, porque como somos tan diferentes, aunque haya una base y aunque haya. Ujú, Bueno, mi experiencia es que por más que vayas conociéndote, hay mucho más por conocer y que esto no se acaba nunca. Que muchas veces yo cuando empecé en este camino pensaba, ay, pues ahora hago esto y pues no. Y ya me voy a conocer y ya, ay, y voy a poder, bueno, pues vas conociéndote, es verdad, vas estando cada vez más amiga tuya, cada vez mejor, afortunadamente, porque claro,
como hay que quitarte las capas esas de que eres malo, de que lo haces mal, de que de la educación de antes, Es de que no sirves, ¿no? de que no sirve. ¿No? Y eso, ¿no? Y como tú decías antes, ¿no? Que yo a veces tengo la suerte de tener grandes profesores, ¿no? Que están enseñando y cuando yo llevo 22 años formándome en constelaciones, quiero decir, que sigo allí, ¿no? Y vienen grandes profesores, ¿no? Es para querer, ¿no? Conocerse mejor, pero ¿no? Para poder facilitar estar ¿no? En el aula y atender, ¿no? Atender desde otra posición a los alumnos, ¿no? A mí eso Totalmente. me parece Porque algo magistral. a mí las constelaciones me encantan porque, a ver, que yo hice pedagogía sistémica también porque somos un sistema. Entonces, muchas veces cuando un alumno, yo sobre todo digo, cuando un alumno no rinde, tienes que indagar. No, muchas veces no es, pues tiene problemas en casa, tiene, yo qué sé, o con los amigos o con lo que sea. Entonces, tiene que ver con el sistema. De hecho, yo una vez llegué a hacer una constelación sin decir que era una constelación en el aula con una que tenía un miedo terrible al examen ya no recuerdo exactamente los detalles, pero me acuerdo que se me ocurrió así, dije, venga, vamos a coger un representante para este miedo, venga, vamos a coger no sé qué. Entonces hice, y fue brutal, porque así, a ver, yo lo llamaba teatro, venga, vamos a hacer un teatro, porque tampoco vas a explicar... pero porque no había manera, o sea, no había, mira que, bueno, pues yo tengo miles de herramientas, Ujú, pero estaba como muy bloqueada y entonces se me ocurrió y fue maravilloso. Fue ujú, estupendo el ejercicio. A ver, yo no expliqué lo que era porque ujú, tampoco era plan de, además esto hace tiempo que no se conocía tanto, ujú, entonces, pero bueno, yo creo que son recursos, yo todo lo que he hecho fuera del aula, pues coaching, PNL, constelaciones, sistémica, hipnosis, todo lo que he hecho fuera del aula me ha servido tanto para mi casa, mis hijos, que me decían a veces, mamá, miedo me das, porque yo llegaba a casa de un curso y lo practicaba con ellos directamente. Yo decía, a ver, chicos, lo de la sistémica, lo de los vasitos, me dijeron, mira, no, coges los vasitos, le pones los gomés, compré los gomés y llegué y empecé. Estábamos justo, me había separado y entonces estaban con la esta de que porque mi padre. Y entonces dije, mira, no, vamos a acabarlo aquí. Venga, un representante para mamá, otro representante para... Y decirle todo lo que le tengáis que decir. ujú, ujú. Oye, pues Sí, me sí, decía, miedo me das, pero bueno, funcionan. sí, sí. Y yo, por ejemplo, no sé si tú le has hecho los reflejos primarios. eh, No, que esto eso igual no. pues muy interesante para lo de tu hija, lo de tu hijo en esos momentos. Eh, yo cuando fui a la charla, cuando salí, digo, miedo me da todo esto, porque empezó a dar situaciones que se daban y dije, pues si me parece que todas las que he estado, me parece que las tengo todas yo, ¿no? ¿No? Y es como, pues eso, ¿no? Esto, alguien que le dijeron, pues algo parecido como tu hijo, de Estados Mm. Unidos, que no serviría para nada en la vida, ¿no? Ujú. Y, y él dijo que ni su Qué- familia dijo que no, y él dijo que tampoco, y empezó a hacer toda una serie de movimientos y de gimnasia para ¿no? Pues cambiar esa parte de la mente, de la plasticidad y todo esto, ¿no? Y cómo se puede introducir en las aulas aprender a escribir, ¿no? Por si Mm, lo gateamos, cómo ha sido ¿no? el mm, momento del parto, si hemos nacido por cesárea, mm. todas esas dificultades que tenemos, que por muy bien que haya ido un parto, pues Siempre sale. siempre hay algo, ¿no? Mm, Gatear, hay muchos niños que no gatean, ¿no? Entonces, esto mm, crea toda una serie de dificultades, ¿no? Entonces, para mí mm. fue muy interesante porque me ayudó, y yo soy un poco disléxica, según cómo, y me ayudó a entender, Claro, a no ponerme tan nerviosa, a claro. esa parte de dislexia y a ver, pues eso, que somos diversos dentro del mundo. Exactamente, la neurodiversidad es muy importante. El tener claro que somos diferentes, que cada uno tiene un ritmo, que no puedes exigirle lo mismo a todos, que yo siempre digo que hay que tratarlos a todos igual. Y yo los he tratado a todos igual, pero a cada uno le tienes que dar lo que necesitas. Yo, por ejemplo, en el aula yo tenía gente de francés, que venían yo como profe de inglés,
venían de francés y gente bilingüe, porque aquí en Alicante pues había gente y entonces todos tenían que aprovechar. Yo sé que es complicado, sé que no es fácil, es mucho más fácil como profe que tengan todos el mismo nivel y que vayan todos a la par y es mucho más fácil porque te ahorra, bueno, mucho trabajo. Pero bueno, de la otra manera siempre, o sea, te vuelves más creativo porque tienes que tener un problema y tienes que buscar una solución. Entonces, normalmente cuando les dejas a ellos, cuando dices, a ver chicos, hay esto, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues es que ellos están encantados de colaborar, encantados de... y con los hijos pasa igual, tanto con el alumnado como con los hijos, pasa exactamente igual, que ellos no es que no quieran hacer las cosas por sistema, es que quieren hacerlas a su manera, a lo mejor quieren formar parte de la toma de decisiones. Entonces, por eso a lo mejor la comunicación desde muy pequeñitos hay que entrenarla. Y muchas veces creo que uno de los fallos, bueno, de las dificultades como padres es que pensamos que la comunicación es hablar, cuando la comunicación es escuchar, porque tenemos dos orejas y una boca para hablar, para escuchar el doble de lo que hablamos. Y empezamos con el disco rayado. Y nene hace esto y hace lo otro y no te escuchan, desconectan. Entonces hay que buscar herramientas para decir, bueno, ¿no me está escuchando? Me bajo su nivel, hablo más despacio, más bajito, me pongo, le miro, tomo contacto visual con él o con ella y le hablo despacito, le hablo de tal manera que le llegue y luego le pregunto mucho. Y bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué tal? Porque entonces les vas a dar las herramientas para que ellos busquen sus propias soluciones. Sobre todo cuando te viene mamá, ¿qué hago? Ay, cariño, no lo sé, no lo sé. Pues mira, no sé, ¿y tú qué harías? ¿O qué haría no sé quién? Entonces, a través de las preguntas, por eso un poco el tema del Mama Coach, porque utilizamos mucho la pregunta, ¿no? Como la mayéutica, como decía Sócrates, para preguntar y para que ellos saquen sus propias conclusiones y para que pongan a trabajar esas neuronitas maravillosas que tienen en el cerebro, que si no las trabajas, se oxidan. Y de pequeños, cuanto más las trabajes, y la manera de trabajarlas es eso, es haciéndoles pensar, haciéndoles formar parte de la toma de decisiones, de la capacidad de decisión, por ejemplo. Desde muy pequeñitos hay que entrenarles a eso, hay que educarles para que tomen sus propias decisiones, con cosas que a lo mejor, pues que a mí... A ver, a mí me gusta pues, ir bien arreglada, pero si de un día cogía pues mientras no fuera que me pongo un bañador en invierno, que no, pues porque eso no, que No si no me corresponde. pero el resto, pues que quería llevar unos colores que no, pues que lo llevara, que, ¿sabes? Hay peleas, o sea, es decir, a mí, ahora yo es una metáfora que no utilizo, pero en aquella época utilizaba eso. Lo importante era ganar la guerra, me daban igual las batallitas. Y hay batallitas que yo podía perder perfectamente. Es decir, bueno, que quieren hacerlo esto de esta manera, pues que lo haga. Y como madres tenemos que eso, lo que dije al principio, pues a veces atarnos de pies y manos y taparnos la boca para dejar que ellos... Yo cuando hacía las consultas de los reflejos, lo que pasa que después lo dejé porque ya tanta dispersión no podía ser, ¿no? Era centrarse más en una línea, ¿no? Pero siempre me acuerdo, ¿no? Cuando venían los chicos, ¿no? Y claro, los padres los traían porque no estudiaban o porque no hacían lo que tenían que hacer, ¿no? Y yo les decía, pues no sé, no hace falta, ¿no? Y cada vez veía la cara de los padres diciendo, ¿y ahora está loca? Hemos traído al niño o a la niña para que estudie lo que le hemos mandado, ¿no? Entonces, cuando le empezaba a decir, bueno, pero tú cuando seas mayor o más adelante, ¿qué quieres ser, no? Vale, entonces, como tú dices, ¿no? Las preguntas. Entonces, ¿qué crees tú que es necesario? ¿No? Siempre me acordaré de un niño que tuve que tenía 5 o 6 años, ¿eh? Y su filosofía era ser astronauta. Y yo le decía, pues mira, qué bien tú. Pues ya me Qué bien. contarás cuando llegues a la luna o a algún sitio, cómo te ha ido el viaje, ¿no? Y le decía, venga, a ver, tú que ves los dibujos y todo esto, ¿qué crees que necesitarás, ¿no? ¿No? Entonces dejaba que él desarrollara, entonces, ¿no? Me acuerdo que me dijo, ser mecánico, saber idiomas, y digo, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues Pues claro. si no te gusta estudiar, ¿cómo vas a llegar allí?
Entonces, Total. es darle el poder de que él desea Ujú. aquello y para conseguir aquello tiene que hacer toda una serie de pasos, ¿no? Y al final, ¿no? Cuando se iban los padres decían, ay, menos mal, porque cuando has empezado y has dicho que no se tenía que estudiar, ya nos Claro. hemos puesto las manos en la cabeza, está loca, está mal, ¿no? Claro, porque primero, pero lo hiciste muy bien porque lo primero es hay que conectar, hay que hablar en el mismo idioma que ellos. Y luego ya tú le puedes meter lo Sí, que, o sea, tú le puedes ir metiendo pues otras cosas. Por eso de ahí el tema de influencer, de influir, porque realmente necesitamos ser el referente al que ellos puedan acudir cuando tengan problemas. Y eso lo tenemos que ir construyendo poco a poco y lo tenemos que ir construyendo con el lenguaje, lo tenemos que ir construyendo poniéndonos en su lugar y, bueno, reciclándonos nosotras para que nos salga las ganas de cargárnoslos cuando no hacen lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? sí. Y, y yo veo, ¿no? Sobre todo, como te he dicho con mis nietos, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Resaltar sus dones, ¿no? Totalmente. No sé, como tú como No, profesora. no, no. Hombre, totalmente, porque es que venimos del siglo pasado que era todo lo que no funciona, lo que no funciona, lo que no funciona. Que eso es uno de los motivos, bueno, primero es la causa número uno de la baja autoestima, porque claro, estás diciendo lo que no hace, lo que no hace, lo que no funciona, lo que no es, pero tampoco le decimos cómo hay que hacerlo. Entonces tampoco se trata, y luego se han ido al otro lado a decir, ay, qué guapo, qué mono, no, 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 ni guapo. O sea, alabar el físico o las características que no se pueden cambiar o la inteligencia, eso no es, hay que alabar más el esfuerzo, qué bien lo has hecho, qué bien haberlo intentado. Uy, pues mira, ¿y cómo lo harías de otra manera? Creo que es súper importante para la autoestima, porque además la autoestima lo que va a hacer es va a ser el futuro. Quiero decir, es una habilidad, una herramienta súper importante porque ya puede ser el más listo de la clase, el que tenga mejores notas, que como no tenga una alta autoestima, luego no va a ir a por ese trabajo que él se merece para lo que está preparado. No va, bueno, no va a desarrollar su máximo potencial. Entonces creo que es muy importante trabajar eso y centrarnos en lo que sí que funciona, porque entonces el niño va a hacer más de eso. El niño o el adulto. O sea, a ti cuando te dicen que no, al final te cortas y no lo haces. En cambio, cuando dices, oye, qué bien en cocina, qué bien tal, te apetece hacerlo, ¿no? Pues a ellos igual. Entonces hay que cambiar. Pues no estamos hablando que hay que cambiar la manera de educar y antes era, porque no? Porque, bueno, y además yo lo hablo mucho, ¿no? La letra con sangre ya no entra. Nunca entró, No, no. pero cada vez menos. Porque ahora ya sabemos que por la neurociencia que no funciona, que el cerebro va por la recompensa y el castigo también, porque va la zanahoria y el palo. Eso sí que es cierto. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú haces las cosas por el palo, porque toca hacerlo, al final hay un resentimiento y cuando tienes el palo detrás, el palo del padre o del palo del profesor o de lo que sea detrás, lo vas a hacer. Pero cuando ese palo no, ahora dices, ahora te fastidias y ahora no lo haces. Y entonces tú mismo luego de mayor te boicoteas. Y desde aquí voy a preguntar a mamás o a quien esté escuchando, a nuestras escuchantes, Ujú. ¿alguna vez te has boicoteado algo? ¿Que quieres conseguir algo y de repente no pones los medios porque al final te autojustificas, empiezas los esques? Pues todo eso viene de esa educación, de esa autoestima, de esa manera de relacionar, bueno, de educarnos, ¿no? De que no funciona, del miedo al ridículo, del miedo a la crítica como nos educaron antes. Entonces, creo que porque todos tenemos algo maravilloso dentro, todos tenemos, además, yo, ahora estoy con un chiquito, normalmente trabajo con madres, pero a veces, bueno, pues hay que trabajar con los chiquitos, como Sí, sí. tengo mucha experiencia, pues a veces bueno, te llegan, ¿no? Y yo le decía, digo, pero ¿tú conoces a dos personas exactamente iguales? No, digo, es que no ves que sería muy aburrido. Es muy aburrido. Imagínate un mundo con todos igual, todos ahí cuadriculados haciendo lo mismo, con el mismo físico, el mismo coco, todo. Un aburrimiento. La gracia de la vida es esta, que somos diferentes, que cada uno tenemos unas habilidades y yo creo que hay que potenciar eso, porque eso es lo que nos hace humanos y lo que nos hace, bueno, pues una tribu, relacionarnos y nos saca lo mejor de cada uno, Y creo esa yo. parte más compasiva, ¿no? Sí, Con esa parte nosotros y con. compasiva. Que no Exactamente. quiere decir, ay, pobrecita o pobrecito, no, no, sino No. compasión de decir, bueno, pues él en eso no es tan bueno,
¿no? claro. Y en el otro no. Yo como le No, digo a la gente, mira, perdona que te corte no, no, porque lo de la compasión, o sea, no, la compasión no tiene nada que ver con la resignación cristiana, porque yo eso lo he vivido mucho con mi sí, sí, hijo, sí. porque entonces era un poco, ay, pobrecito, pobrecito, que no, 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 pobrecito no. Él se tiene que buscar la vida como todos y él es, pues ha desarrollado, que sí que le ha costado más, vale, pero ahora tiene una habilidad, tiene ventaja competitiva sobre otras personas que valora más lo que tiene, valora más el esfuerzo que le ha costado llegar, pues eso, pues a nadar, a esquiar, a hacer todo tipo de cosas. Y bueno, pues como él tampoco ha conocido otra cosa, pues ya está. O sea, y sobre todo no se ha criado en la comparación, porque yo lo que sí que me ocupa muchísimo, tanto en mis aulas como, como en casa, de no comparar, porque la comparación es un mata autoestimas. Porque Esto- tú nunca vas a hacer la mejor versión de tu hermano, tú vas a ser tu mejor versión. Ujú. Entonces, y con los alumnos igual, cuando empiezan a compararse, ay, no, es que esto lo hace muy bien, es muy listo, esto lo hace muy bien, o habla muy bien inglés o tal. Bueno, no pasa nada, tú tendrás que hacer algo para hablarlo mejor, mejorar y ya está. Y Así, además, yo cuando me pasa esto, y sobre todo con mis nietos, les digo, pero tú, ¿en qué sientes que eres bueno? ¿No? claro, Pues totalmente. seguro que en eso que eres bueno y tan creativo, ¿no? Seguro que el otro, mm, como tú dices, ¿no? Puede ser muy bueno en inglés, pero igual Claro, en dibujo es una patata, ¿no? claro. Por tanto, cada uno tenemos la maestría en lo que somos buenos. En lo otro tenemos, ¿no? Pues menos facilidad. Exactamente. Y siguen pasando que cuando no eres bueno en algo, te ponen profesores particulares, te ponen tal, y sin embargo, cuando, por ejemplo, sobre todo si eres del perfil creativo, que te gusta la música, el dibujo y tal igual, no lo tienen en cuenta. Yo cuando me venían, no, es que le he quitado la educación física, no, es que no le he dejado, no, 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 perdona, es que el movimiento, la educación física, lo que les gusta es la gasolina para hacer lo que no les gusta. Entonces hay que meterse como tú, como sanitaria, sabrás que para, pues eso, el terrón de azúcar para que la medicina baje. Sí, sí. Entonces hay que Totalmente. motivar un poquito, es decir, yo me gusta dibujar, yo voy a dibujar porque eso me va a dar la motivación para hacer lo demás. Y yo, cuando mis últimos 7 años de carrera docente, daba coaching para mejorar los resultados académicos y les ponía planes al alumnado. Hice un curso de objetivo a probar sin estrés la meditación en el aula yo la vengo usando desde el año 2000 porque ayuda a que el cerebro entre en el estado alfa, que es el ideal del aprendizaje, por ejemplo. Luego, y les ponía, una de las cosas era decir, no, tienes que hacer todos los días, y esto también para las mamás, por favor, algo que te guste. No te puedes castigar como nos castigaban antes. No, pues ahora no haces esto, ahora no pintas, ahora no haces algo que te guste. ¿Por qué? Porque entonces vas perdiendo gasolina, vas perdiendo fuelle y al final pues la vida pues no tienes motivación para nada. Entonces, si todos los días haces algo que te guste, pues con esa motivación, pues algo que no te guste, yo les digo, les hago una metáfora. Digo, tú cuando te vas a lavar los dientes, ¿qué haces? Pues acabas de comer y te los lavas. Y no vas diciendo, ¡ay, qué bien, maravilla, lavarme los dientes, qué alegría! O vaya mierda, otra vez me toca. Pues no, es un hábito que lo has incluido en tu rutina diaria, que sabes que es saludable, que te va a venir bien porque te va a ahorrar dinero en dentistas, te va a ahorrar dolores, te va a ahorrar tal. Entonces, bueno, pues tú ya lo tienes. Pues las cosas que no te gustan, igual. Yo se las meto así, o sea, es decir, hay que, a ver, tú sabes que esto, porque si quieres acabar los estudios o quieres tal, tú sabes que lo tienes que hacer. Hay una asignatura que no te gusta, porque todos hemos tenido asignaturas que no nos han gustado. Y yo, por ejemplo, ahora con mi emprendimiento, pues el tema técnico, pues ahora ya me estoy haciendo amiga, pero me ha costado un No, montón. no. Pero lo hacía un poco, pues eso, me digo, a ver, Ana, todo lo que he aprendido con mi alumna me lo voy a aplicar yo. Sí, 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 yo Y he también, tenido yo también. que sacar a la madrastrona que tenía ahí dentro de mí de el látigo este, venga, vuélvelo a intentar. No, vamos a divertirnos, vamos a, bueno, hacerlo un poco de una manera más amable. Y al final, pues oye, que metes la pata, no pasa nada, se saca con, yo digo, no he aprendido todos estos años a no meter la pata, sino a, bueno, a sacarla con más estilo, ¿no? Eso es un poco, Más experiencia, ¿no? ya está. Sí, Así sí, que, totalmente, ¿no? así que Porque nos hemos puesto, ¿no?
desde donde lo viví yo, ¿eh? Y desde donde le miro ahora a mis hijos o mis compañeros que son más jóvenes, ¿no? O gente que conozco que son más jóvenes y están, perdón, en esa etapa de, ¿no? De ser padres, ¿no? Esa exigencia, ¿no? Que nos ponemos encima de que tenemos que saber de todo, lo tenemos que hacer todo perfecto, que no Mm. nos podemos equivocar, ¿no? Es como que, bueno, pues yo a veces les digo, vamos aprendiendo día a día. Y lo que igual ayer me podía parecer que era adecuado, hoy me lo miro desde otro lugar y digo, pues tampoco hace falta hacerlo así, podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Ese es el síndrome del padre perfecto, del profesor perfecto, porque yo recuerdo cuando empecé era como que, ay, y se me preguntan y no me lo sé, y de hecho yo he preparado para posiciones y he preparado a otros compañeros y digo, no, no, es que tiene, o sea, y en clase digo, no, es que no pasa nada, no lo puedes saber todo, no lo sé, pero yo te lo miro y mañana, mira, recuérdamelo, además, pero con la mayor naturalidad del mundo, pues mira, no lo sé. Pero ya no es que te vayan a pillar, sino decir, oye, qué interesante pregunta, qué pregunta más interesante. Pues mira, esto no lo sé, pero yo te lo miro y mañana te lo digo porque tengo ya, me ha picado la curiosidad. Digo, fíjate, esto no me lo había planteado o lo que sea. Y como padres igual, no podemos tener todas, o sea, todas las respuestas. Lo interesante es tener buenas preguntas, hacernos buenas preguntas y buscar y mantener esa curiosidad de buscar las respuestas porque no lo podemos saber todo. Y además, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y por todo lo que hemos ido hablando aquí juntas, eh, responsabilizarnos, ¿no? De nuestra experiencia como niños, Claro. ¿no? Como adolescentes, como ese Mm. paso, ¿no? De decir, y a veces me pregunto, a veces, ¿cómo me sentía yo, ¿no? Cuando, Ya, cuando tenía esa edad, ¿no? Sí que era claro, muy diferente la vida que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero era, ¿no? Mm, Pues no me gustaba que me dijeran no. Siempre me decían no, ¿no? No me gustaba, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo todo el rato también? No, 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 ¿no? claro. Claro, y además es que confundimos los límites, que los límites son muy necesarios, sobre todo muchas veces para saltárselos, porque los límites, a ver, tiene que haber unas normas. Yo siempre digo, a ver, no pasa nada, tú te puedes saltar el límite de velocidad, digo, lo único que te arriesgas es a ponerte una multa, no pasa nada. Entonces creo que las normas hay que ponerlas igual que en la carretera, en la casa y sabiendo que hay unas consecuencias y entonces y no evitarles porque tendemos a evitarles las consecuencias de sus actos y es una manera de que no aprendan y además que asumir nosotros una responsabilidad que no nos toca. Entonces, que el niño no lleva los deberes a clase. Ah, pues, pues mira, pues cariño, ¿qué ha pasado? Pues no, porque tal. No, pues vamos a ver, ¿qué puedes hacer para que no se te olviden? Pues te lo pones el día antes, te lo marcas así, te pones, yo qué sé, te pones una pulserita, lo que sea, un recordatorio, un post-it, lo que sea. Y bueno, pues buscar la manera de que él vaya asumiendo su propia responsabilidad en tanto y cuanto nosotras, nosotros la sumamos también. Claro, No es que echemos balones fuera de decir, es que el profesor manda muchos deberes, es que el otro no sé qué, es que está no, todo... porque a veces yo lo digo, esos nos que digo, ¿no? A los niños o de esto, también me los digo a mí, ¿no? Y a veces digo, ¿cuántas veces me digo yo, ¿no? Me quejaba de que el no, 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 que me decían a mí, y ahora me digo no, 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 ¿no? Ya. Entonces, atrevernos a esa indagación que tú decías, ¿no? Cuanto más Y el no se puede, es que el no es muy importante, porque incluso yo a las mamás, que a muchas les hace falta decir no a ella, o sea, a ellas mismas, digo, mira, es que cuando tú dices no a otro o algo que no te viene bien, es que te estás diciendo sí a ti misma. Entonces, yo hace años leí un libro que el no ayuda a crecer, y es verdad, o sea, es que el no es importantísimo saberlo decir, pero poner los límites con la compasión, con el cariño que decíamos, ¿no? No hace falta los gritos, no hace falta gritar, porque además eso no sirve, ni repetir las cosas 20 veces porque tus hijos son muy listos. Si ellos a la primera lo aprenden, cuando quieren lo aprenden a la primera, pues ya está, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que lo aprendan a la primera, para no desgastarte tú y para que convertir la casa o el hogar en un equipo. Porque cuando hay un equipo de algo pues, de fútbol o incluso a mí me gusta mucho el tema del remo, ¿no? Porque tenemos que ir todos en la misma dirección. Porque tú, si de repente dices, ahora cojo el remo y me voy a... Pues no va.
O imagínate un delantero queriendo meter el gol en la portería propia. Pues no ves que no ves que hay unas normas, pues como los chiquitos entienden fenomenal el tema de los deportes, de las normas, de todo eso lo entienden muy bien. Pues en casa exactamente igual, digo yo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a veces, como te decía antes, ¿no? Igual primero me las tengo que aplicar a mí, Sí, es verdad, es ¿no? verdad. Porque era eso que decías tú al principio, ¿no? Mm. Si yo le digo blanco, 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 y yo todo el rato diciendo negro, 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 ¿no? A Ya. veces yo esto lo digo en la consulta, ¿no? Digo, no repitas tantas veces lo mismo Mm. y aplícate el cuento contigo, ¿no? Sí, porque vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. Nos cuesta, nos cuesta. Sí, nos cuesta. Sí, porque no, es como que nos han enseñado tanto en el fracaso, ¿no? Hemos Ya. aprendido tanto del fracaso, ¿no? Que sentimos Mm. que fracasamos, ¿no? Si soy capaz de ver que eso lo hago conmigo, ¿no? Es como que estoy fracasando con la relación conmigo, ¿no? Entonces, Claro, y el tema de, por ejemplo, fracaso, a mí me gusta porque tenemos que, igual que actualizamos el lenguaje, hay que actualizarlo y el lenguaje es súper poderoso. Entonces, el fracaso es un paso intermedio en el proceso de aprendizaje. Y, en tanto y cuanto es así, pues no es fracaso, sino es un resultado que no es deseado, que no ha salido como yo quería y yo lo analizo. Y hay que analizar, decir, a ver, ¿por qué ha salido? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ingrediente ha faltado? Pues imagínate que estás cocinando y entonces no tienes no sé qué, no te falta ingredientes y haces una receta y te queda rica, pues fenomenal, la repites y ya está. Pero si no, pues analizas. ¿Cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez? Bueno, pues la próxima vez voy a hacer la lista de la compra antes de tal y voy a asegurarme que tengo pues la levadura si quiero que me suba un poquito el pastel, ¿no? sí, sí, porque sin levadura va a ser Sin un poco levadura no difícil. no va a subir, pero bueno, también te puede quedar rico y más planito, Sí, o señor. sea, pero ya tenerlo en cuenta, es decir, qué ingrediente le ha faltado y ir aprendiendo. A ver, creo que la habilidad más importante, ya lo hemos comentado antes, que podemos tener es la capacidad de aprender y la capacidad de aprender se desarrolla manteniendo la curiosidad, siendo compasivos con nosotros mismos, dejando enterrando el látigo de guerra de, ay, porque lo tienes que hacer, porque sí, y bueno, activando más el juego, más el corazón y ese tipo de cosas Sí, sí, bueno, que nos hacen el aprendizaje mucho más gratificante y mucho más divertido. ¿no? Y yo diría también, no sé si tú estás de acuerdo, es que nos atrevamos a recordar con los niños, ¿no? Aprender de nuevo esa inocencia Totalmente. que hemos perdido, ¿no? Al hacernos más maduritos, que digo yo, Sí, hemos perdido esa inocencia, no sé, esas ganas de investigar, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo una de las cosas que propongo es desaprender. Porque esto hay un sabio que, pues eso, en la antigüedad, que llegó a uno que quería ser como él. Y entonces, maestro, maestro, es que quiero que me enseñes todo porque yo quiero ser tan listo como tú. Y entonces dice, vale, pasa. Y entonces empieza, le dice, vale, pues ¿quieres un café? Sí, sí, sí. Entonces le pone la taza y entonces empieza, le llena la taza y cuando se está saliendo la taza, el líquido de la taza, le dice, ¿qué se está saliendo? Dice, efectivamente, cuando tú eres como esa taza, estás tan lleno que hasta que no te vacíes no te puedo enseñar nada. Entonces, muchas veces el aprendizaje yo prefería, por ejemplo, como profe de inglés, prefería enseñar, aunque fueran mayores, a alguien que no tuviera ni idea, a alguien con el aprendizaje que había tenido, que pues los fallos que se le habían quedado, porque eso es más difícil de corregir. O sea, cuando no se aprende bien una cosa, pues al final cuesta mucho más que aprender algo de nuevo. Pero bueno, tampoco es imposible. O sea, hay que simplemente desaprender eso antes de aprender algo nuevo. Sí, sí. Pero está muy bien porque no nos enseñan a desaprender para aprender de nuevo. Sí, 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 sí. Bueno, estamos llegando al final, que aquí Al estaremos, final, a mí que me se encanta. me ha pasado volando, Sí, se me sí, ha sí. pasado volando, yo no sé. Sí, sí, a mí también. A mí es eso que decías, ¿no? Cuando haces las cosas que te gustan, ¿no? Yo puedo estar mal, puedo haber tenido un día mal, pero cuando me pongo aquí delante o en consulta, ¿no? Puedo estar mal, pero en cuando entro en consulta es como, wow, Este te entro pasa. en otro espacio, ¿no? Y cuando, Qué bueno. ¿no? Pues hago las entrevistas, ¿no? Para mí sí que es una entrevista, pero es más el compartir, ¿no? El Mm. ir compartiendo Sí, una tertulia, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje, ¿no?
desde tu experiencia, Mm. parte educacional, parte educacional en la base esta parte más holística, podrías dejar para los padres en general, ¿no? Aunque nos dediquemos más en ese momento a la mamá coach, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje podríamos dejar a los padres para impulsarles de nuevo a estar más presentes para los hijos y más presentes para ellos? Pues mira, para mí fue fundamental yo tengo voy a sacar además dentro de poco un reel de esto, ¿no? Que lo digo en el libro. La mascarilla de oxígeno a ti primero. Ponte la mascarilla de oxígeno a ti primero, como en los aviones. Primero, respira tú. Y precisamente la respiración, que es algo que es la herramienta más básica que tenemos siempre a mano, no la utilizamos. Hay mucha gente que cuando vienen a mí, digo, es que no sabe respirar. Es que es respiración a nivel clavicular de estrés, que estoy estresada, claro, porque no respiras bien. Entonces, yo les animo a respirar, a hacer la respiración 4x4, a parar y cuando ya bajen a ese nivel y cuando ya hayan hecho algo que, como decíamos, ¿no? Haz algo que te inspire todos los días, que te dé motivación, que te guste, inclúyelo en tu agenda. No pongas esa agenda llena de cosas que la mitad son de los demás y no pones siempre los to-do list, que digo yo, lo que hay que hacer, pero no pones el parar 10 minutos a descansar, a hacerme un té con mi amiga o yo sola o tomar el sol o que me dé el aire o lo que sea. Eso hay que incluirlo. Yo con mi alumnado lo hacía. Decía, tienes que incluir en tu agenda, tienes que incluir descansos, tienes que incluir deporte. ¿Qué vas a hacer para llenar ese tanque de gasolina, esa mascarilla de oxígeno que te tienes que poner a ti primero? Creo que es porque si no te cuidas, no puedes cuidar. Ese sería para mí la clave. Me ha encantado. Me ha encantado, Ana, ¿no? Me falta la mascarilla de oxígeno. Yo siempre que estoy en el avión digo, voy a robar una para mí, pero no, me sabe un poco mal. Mira, yo lo tengo fácil, yo tengo en el hospital. Ah, mira, pues sí, sí. Pues voy a a procurarme alguna por ahí para poner, porque a mí, como ves aquí, tengo de todo mi Sí, tomate, a mi veces también ahora lo tengo. tengo aquí Sí, sí. mis gadgets. Muy interesante todo esto que nos has contado y esa parte de apoyar, ¿no? Apoyar a ¿no? A las madres, a las mujeres, ¿no? Sí que podríamos, por unos minutos, hablar de esa parte donde estamos nosotros formando, ¿no? Un grupo con De una mujer cualquiera. sí, ¿no? De una mujer cualquiera, sí. La verdad es que a mí me encanta la labor que hace Elena, bueno, es una crack. Y me encanta ese grupo de mujeres, una mujer cualquiera, que somos muy diferentes, que tanto aportamos y que, bueno, y en septiembre vamos a Sí, hacer sí, sí. un evento, ¿no? Un Todas. evento, sí, sí, aún estamos allí Estamos ahí formándolo, ¿no? cocinándolo, Sí, sí, sí. cocinándolo, qué bueno. Entonces, nos podéis seguir en la revista digital, porque tenemos Mm, una revista digital donde cada una publicamos desde nuestra experiencia, desde nuestro espacio, porque mm. tu sección también se llama igual, ¿no? Eh, Sí, cómo ser mamá y no morir en el intento, sí. y es abrazando mis pérdidas, abraza tus pérdidas, ¿no? Qué bueno, qué Cada una, interesante, ¿eh? Qué interesante. ¿no? Ay, Poder, para mí, está siendo sanador, porque estoy mm, recordando espacios que no recordaba de mi vida. qué Entonces, bonito. sí, sí, entonces permitírmelo expresar y permitírmelo, pues esa parte, ¿no? Que salga cosas que Mm, no me acordaban, ¿no? Está saliendo pues muy purificador, ¿no? Entonces podéis participar en la revista, nos podéis pedir información, es una revista digital gratuita mm. donde participamos. También tenemos hombres, porque también tenemos a Coque, que junto a Sí, Elena qué pobre son también. la Sí, base de la revista, ¿no? sí, Y otros hombres que están allí entrando y participando, ¿no? Pero más que nada es donde las mujeres contamos sí, nuestras historias, ¿no? Nuestro sí, aprendizaje. podemos hacernos oír, nos dan voz y luego pues las distintas facetas y bueno, yo estoy alucinada de la Sí, sí, maravilla sí, de sí, sí. mujeres que hay ahí dentro, la de cosas que hacen, lo creativas que son, bueno, es una pasada. Es súper interesante. Ujú. Entonces nos puedes encontrar en una mujer cualquiera, ¿no? Eh, Mm. ¿Y cómo te pueden contactar contigo, Ana?
Pues mira, yo en mi, ay, no tengo el nombre, bueno, anagonzalezferran punto com, que es mi página web. Ahí en mi página web tengo, bueno, pues ahí tengo toda la información, tengo las redes sociales, también soy en Facebook Ana González Ferrán, en Instagram igual, tengo también Pinterest, aquí las redes sociales tal, y luego el libro en Amazon, Cómo ser mamá y no morir en el intento, y si tienes Kindle Unlimited, te lo puedes descargar de forma gratuita. Lo puedes comprar en ebook o en papel. Así que y estaré el día 15 de junio en la Feria del Libro en Madrid, en un evento, Mm. y firmando ejemplares y bueno, pues ahí a tope. Pues muy bien, Ana. Muchas gracias por participar en Así que en nada, este que me espacio. sigan en mis redes porque estoy preparando un taller para el día 20 de junio que, bueno, os va a encantar. Súper Muy bien. chulo. La verdad es que está, bueno, ahí poniendo toda la carne en el asador y todo. Y como me gusta tanto la docencia, me gusta tanto la parte de, a mí me gustaba mucho mi trabajo Se en nota, las se nota. clases. Entonces es como que me encanta, o sea, que necesito enseñar, pero yo creo que yo enseño porque para mí ha sido la mejor manera de aprender. Creo que Mm. es algo como que, bueno, que la enseñanza y el aprendizaje están muy, muy de la mano, entonces es muy importante. Una Sí, retroalimentación, ¿no? sí, total. Oye, Eh, pues muchísimas gracias, María Ángeles. Me lo he pasado súper bien, me ha yo también. encantado. Y bueno, espero que las chicas que nos sigan Sí, sí. pues hayan disfrutado. Nos han seguido, pero no han dejado. No han Bueno, dejado no pasa preguntas. nada. Iban No pasa diciendo buenas tardes, buenas tardes. Ah, bueno, yo es que como no lo veo Sí, sí, aquí, sí. pero bueno, Sí, buenas sí, sí. tardes a todas y Sí, sí. muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier cosa me podéis Ujú. contactar a mí o a María Ángeles o a una Sí, sí, mujer sí. cualquiera. Ujú. Eh, pues bueno, como siempre, gracias por estar aquí. A partir de mañana lo tendréis en mi canal de YouTube, El Camino Cuántico, y allí dentro, aparte del vídeo, encontraréis la información de Ana, porque siempre que las personas que entrevisto pongo parte para que puedan contactar contigo, ¿vale? Siempre lo encontraréis. Siempre podéis dejar vuestros mensajes, vuestros comentarios. Y como siempre os digo, gracias, gracias por estar, gracias por seguirnos. Y bueno, la semana que viene hará 4 años este espacio de tertulia, este espacio de encuentros, estos espacios de encontrarnos con diferentes personas que desean compartir su sabiduría, su conocimiento, su propia experiencia, ¿no? Para que sigamos aprendiendo, sigamos avanzando juntos. Por tanto, a mí me encanta. Os agradezco, pues tú eres la 168 Qué bueno, personas qué que honor. has estado aquí durante 4 años y bueno, aunque no lo sepa demostrar, es total gratitud, gratitud a los que habéis estado aquí acompañándome y gratitud a los que nos han estado siguiendo y nos van a seguir siguiendo, deseo y espero, ¿no? Por tanto, gracias contigo, doy las salutaciones, doy la gratitud y aquí acabamos este programa de Mujeres con Corazón. Nos vemos pronto. Felicidad, felicidad. Gracias.